Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. A nombre de Grupo ISA, Ingeniería Informática, Dynamics for Business e Imagínate, le damos la bienvenida a nuestra tarde de webinars. Hoy tenemos un webinar más de analítica inteligente de datos. Nos acompaña el señor Matías Prado, presidente de Grupo ISA, y con amplia trayectoria en todo el tema de la analítica de datos, y nuestro equipo de consultores expertos, José Erazo y Ernesto Gaona, que han trabajado a lo largo de estos años en implementaciones a nivel de Latinoamérica con todos estos temas de ciencias de datos. Buenas tardes, señor Matías, Ernesto, José, bienvenidos. Buenas tardes, Ana, José. Gracias, buenas tardes. Todos los que se han unido, bienvenidos. Espero que disfruten la jornada. Usted nos avisa, Ana, si vamos a esperar unos minutos o despegamos. Si quiere, vamos iniciando mientras se termina de conectar las personas. De acuerdo. Bueno, primero, gracias al equipo de Grupo ISA, José, Ernesto. Este es un tema para todos los que han tomado su tiempo para escucharnos extremadamente relevante. Relevante en este mundo moderno, relevante para los negocios, pues relevante para la vida al final, porque toca y trastoca todos los aspectos de una revolución que arranca con una historia de algo que llamábamos reportes, ¿no? Alguien decía, quiero reporte, quiero reporte, quiero reporte. En el mundo tecnológico, reportes eran claves. Recuerdo clientes con 400, 500 reportes para tomar decisiones. Y típicamente eran esos, filas y columnas, reportes. ¿Okay? Ese mundo evolucionó y hoy queremos hablar de la nueva era. Esta nueva era se llama la era de la analítica inteligente. Analítica inteligente porque después de los reportes y las hojas de Excel y los gráficos de Excel, por ejemplo, nació una tendencia que se llamó inteligencia de negocios. Tomar los datos del negocio y poder jugar con ellos. Entender la historia que cuentan los datos, ¿verdad? Por eso en esta pantalla nuestra que están viendo, hemos tomado la inteligencia de negocios, pero ahora la inteligencia de negocios está vista como un proceso de tomar datos y entender la historia. Historia de lo que me pasó, ¿sí? Historia de probablemente por qué me pasó. Pero ya los negocios evolucionaron y ya al final no necesito saber qué me pasó. No necesito saber por qué no vendí los productos que compré. No necesito saber por qué el servicio no me está yendo bien. No necesito saber por qué al final los clientes se quejan tanto. Eso lo puedo descubrir en base al comportamiento. Ahora lo que queremos es ir más allá. Por eso estamos hablando de BI más AI. Business Intelligence más Artificial Intelligence. Y en ese sentido, la nueva era se llama analítica inteligente de datos. La inteligencia de negocio está vista como una recopilación de la data histórica actual del negocio, presentada de una manera magistral, gráfica, representativa, ejecutiva, simple de considerar, tipo esto que ven en pantalla, gráficos, tendencias, comportamientos. Esa es la inteligencia de negocios. El análisis moderno de datos, que vamos a ver con Ernesto y con José, va más allá, es contar con información en base a una cultura de datos, generar una cultura de datos completa del negocio, pero una cultura basada en que la organización entiende que el dato es un activo y es un activo precioso para luego procesarlo y procesarlo en dos niveles, para entender la historia, ¿sí? Con esta cultura de datos, y para entender esa historia podemos empezar muy fácil. Hay 1 millón de herramientas. Nosotros hoy vamos a hablar de una de las más rankeadas. Power BI está como número 1 en el cuadrante mágico de Gartner. Así que vamos a hablar de Power BI, que es muy fácil empezar y que encima de eso, para los que no lo han visto y no lo han probado, Power BI es gratis. Si usted entra a powerbi.com va a poder descargarlo gratis y lo va a poder usar. Tengo que decir que es una herramienta número 1 en el cuadrante mágico de Gartner, que encima de eso es gratis. Esas dos cosas no se conjugan normalmente, ¿verdad? ¿Okay? Entonces los invito a entrar allí y descargarlas. Para eso, al final, vamos a ver que usted puede tomar sus datos,
puede analizar sus datos, visualizarlos, publicarlos y colaborar con el resto de su empresa en este proceso. Y esto es pura inteligencia de negocios. Tomar datos, analizarlos y representarlos para que los ejecutivos tomen más y mejores decisiones. Típicamente esta es la historia que cuentan los datos. Pero tenemos que evolucionar a algo que se llama fábrica de conocimiento. En la nueva era de la analítica inteligente de estos datos, el escuchar la historia que cuentan los datos es el BI. El tomar la historia para predecir el comportamiento del negocio, entonces entra el AI. Y en el AI pareciera que tuviéramos una bolita mágica, ¿no? Como si fuéramos a una pitonisa, a una adivinadora que nos diga cómo es el futuro. Y parece irreal, pero sí podemos predecir el futuro. Ya está probado. Esto no es ciencia nuclear. Ya es una ciencia que se usa en el mundo retail, en la banca, en los seguros, en cualquier tipo de negocio. Hoy podemos predecir. Y es lo que estamos haciendo con nuestro equipo en Grupo ISA, en sectores como el retail o sector financiero, que es donde más actuamos. Entonces, la inteligencia artificial, vista desde ese ángulo, podemos verlo sí, como que hay un robot detrás haciendo cosas, ¿no? Por eso hablamos de máquinas virtuales inteligentes. Hablamos de máquinas de aprendizaje, máquinas que aprenden de un modelo, de un algoritmo, de la data, de un comportamiento y que nos pueden predecir cosas como qué productos no debo comprar. ¿Qué productos debo comprar? Porque es lo que voy a vender. ¿Qué es lo que me va a comprar el cliente? ¿Qué cliente no me va a pagar ahora con la crisis? ¿Qué cliente no me va a pagar el otro mes, por ejemplo? ¿Sí? O segmentar los clientes por su característica. ¿Qué me compran? ¿Cuándo me compran? ¿Cuánto me compran? ¿Sí? Y puedo segmentar. O puedo segmentarlos por el uso de un producto. Cómo usan una tarjeta de crédito, cómo usan una cuenta de ahorro. ¿Sí? Depende de dónde y cómo lo hagamos. Entonces ese robot, esa inteligencia artificial detrás, también es fácil de empezar. No es ciencia nuclear. Azure Databricks es un buen inicio para tomar en cuenta que, por un lado, está la historia, nos permite analizar qué nos pasó, pero tomamos la historia para predecir lo que nos puede llegar a pasar. En ese sentido, entonces, un buen escenario para los negocios es asegurar que tenemos los datos en cualquier ambiente, pero que los llevamos a Databricks como plataforma, como entorno, como herramienta que consume datos, que almacenan datos en clúster, ¿sí? Y que luego de procesarlos para poder encontrar tendencias, comportamiento, hábitos del cliente, los podemos trasladar a una plataforma como Power BI para que los ilustre adecuadamente. Nuestra tarde de hoy es una tarde mágica para todos amantes de los datos, para todos aquellos que quieren implementar una cultura de datos en su organización. Estamos para ayudarles. El final de la historia es que nosotros tomamos datos, esos datos crudos los podemos pasar a Databricks. En Databricks vamos a encontrar tendencias, comportamientos, sesgos, dificultades, riesgos. Vamos a poder predecir comportamientos. Y una vez que esa data sale de esta fábrica de Databricks, de esta máquina de aprendizaje, de esta plataforma, entonces estos datos son tomados y llevados a Power BI, que es una de las herramientas que van a ver hoy. Ilustramos gráficamente esto para que el equipo comercial, el equipo ejecutivo pueda digerir mejor lo que pasó con algo complejo, probablemente difícil de entender, que son las máquinas inteligentes, máquinas de aprendizaje o la inteligencia artificial. Dicho eso, yo les agradezco a todos los que están conectados y la sesión de hoy la vamos a dividir muy interactivamente entre dos expertos. Así como lo contamos, empieza José consumiendo datos, mostrándoles qué pasa con Databricks, creando un modelo para un tipo especial de negocio. Como ejemplo, veremos dos tipos de negocio y a tomar esta data para transformarla en algo que pueda ser consumido por los ejecutivos de la empresa. Muchas gracias a todos y adelante entonces José y Ernesto. Vale, perfecto, Matías, muchas gracias. Así que, bueno, empezaré por compartir mi ventana. Tenemos algo que presentar aquí. Bueno, actualmente creo que se debe poder ver, ¿no?, esta pantalla de Databricks. Así que esta parte del webinar va a ser una parte de llevar toda la teoría que ya ha comentado Matías y transformarlo en dos demos prácticos en los que vamos a entender de qué forma podemos aportar valor al negocio utilizando estos algoritmos de inteligencia artificial y ciencia de datos. Así que primero vamos a ver una revisión a lo que va a ser estas dos demos.
La primera, pues, va a ser un problema de segmentación del cliente. Aquí vamos a imaginar que tenemos un cliente hipotético. Esta es una tienda en Reino Unido que ha ido creciendo en un año y ahora, pues, quiere invertir un poco más en innovación y en especial asegurarse de conocer mejor a sus clientes. Así que en este caso, ellos tienen data de ventas y nosotros vamos a ayudarles a segmentar sus clientes e incluso predecir el comportamiento de los clientes que tiene esta tienda. Y el segundo modelo es un modelo de predicción. En este caso, tenemos un banco, es un modelo más enfocado a la industria de finanzas. Y este banco en particular tiene un problema de un aumento en abandono de clientes que están usando sus tarjetas de crédito. Tienen un punto que les duele y vamos a apoyarles aquí, este cliente hipotético, a distinguir cuáles son esos clientes que van a tender a caer en abandono de tarjeta de crédito para que puedan tomar decisiones informadas y mitigar el problema. Así que como vamos a usar Databricks, vamos a empezar un poquito por ver una pequeña introducción a lo que es Databricks. Lo que pueden ver aquí es la pantalla principal de Databricks. Databricks es una herramienta que la utilizamos nosotros, los científicos de datos, analistas de datos e ingenieros de datos, para crear modelos estadísticos y modelos analíticos, todo en uno. Lo interesante de Databricks es que nos abstrae un poco la complejidad de levantar una infraestructura, un servidor para mantener todas las librerías que utilizamos, incluso recursos. A veces los modelos consumen más recursos que otros, pueden consumir más memoria, incluso procesamiento. Toda esta parte de Databricks nos las abstrae, nos hace más sencilla. Sí que es una herramienta bastante potente para el desarrollo de modelos analíticos. Y lo interesante es que es una herramienta colaborativa. Aquí los científicos de datos pueden compartirse entre sí los análisis e incluso hacerlos llegar al equipo de marketing de una empresa, al equipo de dirección financiera y demás. ¿Okay? Esto es un pequeño vistazo a lo que es Databricks. El resto vamos a verlo a través de la demo. En Databricks pues tenemos dos pestañas, una enfocada en ciencia de datos y otra Machine Learning. Son modelos predictivos de aprendizaje automático. Nosotros vamos a trabajar con esto de aprendizaje automático. La diferencia aquí es que tenemos unas funciones extras para manejar los modelos que producimos. Aquí vamos a ver un poco cómo funciona en el segundo demo. Así que vamos a primero resolver el problema del primer cliente. El primer cliente es el cliente que tiene un problema de segmentación. Tiene ventas y ahora quiere segmentar sus clientes en grupos. Lo primero que hay que hacer es ver la data. En este caso, la data la tenemos montada en el Databricks File System, es como el disco de Databricks. En este caso en particular la tenemos en un archivo CSV. Pues, en este caso, pues, la data la conseguimos limpia. Es una data que está online en Internet. Pero en un caso real, el cliente podría tener la data en una base de datos distribuida, quizás en archivos Excel. Cada cliente maneja la data a su forma. Y ahí utilizaríamos procesos de ETL, extracción, transformación y carga de datos para conseguir una data más limpia que pasamos a Databricks para procesarla. En este caso usamos herramientas como Azure Data Factory, que utilizamos para estos procesos de ETL. Pero en el caso de esta demo, pues la data ya está limpia. Vamos a asumir que ya esta parte de transformación y extracción de datos que nos importa ya está y tenemos los archivos aquí, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer nosotros como científicos de datos es crear un clúster. Un clúster es básicamente ese servidor que va a alojar todas las libretas que veremos ahora que son o los códigos que vamos a utilizar para crear estos modelos. En este caso en particular vamos a crear un clúster, le vamos a llamar RFM porque es el modelo que vamos a utilizar. Creamos un clúster que tenga de 2 a 8 workers. Un clúster, a diferencia de un servidor convencional, es un servidor que interconecta entre sí varios ordenadores más pequeños. Entre más conectamos, pues más potente se hace el clúster. En este caso, pues creamos uno que tenga de 2 a 8. Al final, la definición del tamaño de este clúster depende mucho del volumen de datos del cliente. Si el cliente maneja pues, millones de registros, tendríamos que crear un clúster más grande para hacer los cómputos más rápido. Y si maneja muy poco, pues de pronto se puede reducir. En este caso, vamos a crear uno que pueda tener de 2 a 4 nodos y que él automáticamente pues escale de 2 a 3 a 4 si es necesario para aumentar el poder de cómputo. Pues aquí le damos crear y en este caso pues vamos a tener aquí en la lista de infraestructuras, clusters, uno extra que hemos creado. En nuestro caso pues le vamos a dar a apagar porque no lo vamos a usar para esta demo. Ya tenemos uno encendido que tenemos preparado para ejecutar el modelo de RFM de nuestro cliente. Ahora venimos aquí a esta libreta que hemos llamado RFM Retail. Tenemos un cliente de retail que quiere segmentar sus clientes en categorías y vamos a utilizar un modelo de RFM.
¿Para qué es el modelo de RFM? El modelo de RFM es un modelo estadístico utilizado para segmentar clientes según su comportamiento de compra, basándose en 3 variables. Esas 3 variables son recencia o actualidad, que define, pues, por ejemplo, la última vez que el cliente compró con nosotros, o en nuestro caso vamos a definirlo como la edad del cliente en su última compra. Es decir, si el cliente nos compró ayer, vemos qué tanto tiempo tenía desde su primera compra hasta ayer con nosotros. Más o menos la edad del cliente. Otra variable básica que utiliza el modelo de RFM es la variable de frecuencia, que es cuántas veces una persona ha comprado con nosotros en un periodo de tiempo. En este caso tenemos data de un año y vamos a definirla como cuántas veces un cliente repitió. Es decir, un cliente que compró y se fue es un cliente que nunca repitió, o sea, tiene un 0 en valor de frecuencia. Pero un cliente que compró y volvió una vez, tiene una repetición, así que tiene 1 en valor de frecuencia, y así hay clientes que han comprado 3, 4, han repetido 4 veces, 5 y demás. Y la otra variable básica del modelo de RFM es el valor monetario, que no es más que cuánto gastó en un periodo de tiempo el cliente en nuestra tienda, o sea, la suma de todas sus facturas. Y lo que queremos para esta tienda es clasificar sus clientes en 7 categorías, que son clientes campeones, que son los que compraron hace poquito y compran con frecuencia y generalmente gastan más. Clientes leales, que son clientes que compran de forma regular y responden a promociones. Clientes potencialmente leales, también queremos identificar clientes recientes que compraron hace poco pero no han repetido mucho. Clientes prometedores, que son clientes que de pronto hay que tener ahí en la mira porque se pueden convertir en clientes leales en algún momento. Clientes que necesitan atención, que son clientes que eran buenos pero que se han convertido en clientes que consumen un poquito menos. También queremos identificar clientes que están a punto de abandonar, clientes en riesgo, los que no podemos perder, y también clientes hibernantes, que son pues, clientes que compraron y no han vuelto a aparecer más, o incluso clientes que ni siquiera están suscritos a un plan de fidelización con la tienda. Esto también da para mucho más. También se pueden clasificar en distintas escalas jerárquicas. Esta puede ser una como, por ejemplo, clasificar a los clientes en platino, oro, plata, bronce o cobre. Eso nos puede ocurrir cualquier tipo de combinación, pero en este caso nos interesa pues, estas 7 categorías de aquí. Ahora vamos a empezar a comenzar a ejecutar unos códigos. Aquí lo que vamos a hacer es instalar una librería llamada Lifetimes, que la vamos a usar para simplificarnos nosotros mismos, los científicos de datos, el proceso de creación de este modelo estadístico. También vamos a importar la librería Pandas, que vamos a utilizar para leer la data y procesarla. Y aquí en estas líneas de código pues vamos a leer la data que nos facilitó el cliente hipotético en este caso. Y aquí vamos a visualizar un poquito la tabla. La data está a nivel de detalle. O sea, por ejemplo, estas 5 filas de aquí corresponden a una factura de un cliente que compró pues, 5 artículos en cantidades distintas. Por ejemplo, compró 6 unidades de este artículo a este precio unitario y 8 unidades de este artículo de aquí pues, a otro precio unitario, 2.75 libras esterlinas. ¿Okay? Esta data, así como está, no funciona tal cual para pasarla a modelo de RFM, así que hay que hacer unas conversiones, como por ejemplo sacar el costo total de cada detalle, y lo hacemos en esta línea de aquí, calculamos el costo total de la compra. Aquí podemos ver que hemos multiplicado la cantidad que compró el cliente por el precio unitario y tenemos el costo total para esta factura y así sucesivamente para cada fila. Una cosa que hacemos nosotros, que nos tenemos que verificar todo el tiempo, es eliminar los valores nulos que usualmente no aportan nada al modelo. En este caso tenemos 135 filas de productos que se compraron sin un número de cliente asociado. Estos pueden ser clientes que realmente llegaron, compraron y ni siquiera pues, se suscribieron a un plan de fidelización. En este caso la vamos a eliminar, no la vamos a querer para este modelo en particular, la vamos a dejar por fuera. Y aquí vamos a verificar pues, cuántas ventas ha hecho el cliente. Pues ha vendido desde el 1 de enero de 2011 a básicamente diciembre de 2011. Sus ventas se duplicaron a fin de año. Y pues aquí también vamos a analizar un poquito si tenemos valores negativos en cantidades o precios unitarios. Aquí si vemos el valor mínimo es un número bastante alto, negativo. Esto, si es negativo, probablemente corresponde a una devolución. Así que podemos asumir que hay facturas con devoluciones que no vamos a meter en el modelo porque van a generar cierto ruido, así que también lo vamos a eliminar. Así que es un proceso de limpieza que es un poquito más largo. En este caso, pues con esto tenemos la data bastante limpia y ahora vamos a transformarla en lo que queremos, data transaccional. Aquí tenemos cada fila asociada a un cliente, un número de factura, la fecha, hora de compra y el coste total. Por ejemplo, estas dos de aquí arriba corresponden a 2 facturas de cliente 17,850 por monto de 139 libras esterlinas y 22.
Ok, ahora aquí vamos a utilizar una función de la librería Lifetimes que instalamos anteriormente y en esta línea de código pues vamos a crear el modelo RFM. Vamos a calcular las tres variables que comentamos. Aquí vemos que el primer cliente tiene una frecuencia de 0, eso es un cliente que nunca repitió. Y el cliente, pues 1, 2, 3, 4, 7, tiene una frecuencia de 6, compró 6 veces en un año. Importante, los clientes que no repitieron tampoco aportan al modelo, así que pues aquí vamos a visualizar cuántos son. Si vemos, hay un pico bastante alto en valores de 0, en resistencia y frecuencia. Esto no nos va a aportar valor ahora, así que vamos a descartarlos. Se quedan por fuera en estas dos líneas de código, pues no. Descartamos alrededor de 1.548 clientes que no repitieron. Y en esta línea de aquí vamos a añadir unos puntajes a cada valor de resistencia, frecuencia y valor monetario. Puntajes de 1 a 4, en donde el valor 4 es el puntaje más alto que puede obtener un cliente. Ahora, basado en esos puntajes, en esta línea de aquí, vamos a clasificarlos, segmentarlos en grupos y vamos a obtener algo similar a esto de aquí. Esta es la data. Cada fila es un cliente con su propio valor de resistencia, frecuencia, valor monetario. Este primer cliente pues tiene más del año con nosotros, 365 días. Compró 6 veces y por un monto de 600 libras esterlinas. Tiene puntuaciones en presencia, frecuencia y valor monetario de 4, es bastante alto y es un cliente campeón. Además de él, tenemos clientes potencialmente leales, clientes hibernantes que habíamos comentado antes y demás. Así que aquí tenemos ya los segmentos preparados con un score final que va de 3 a 12. Entre más altos, pues mejor es el cliente. Y ya con esto tenemos la segmentación, pero en nuestro caso la tienda pues, necesita predecir un poquito más. Así que vamos a utilizar también un modelo estadístico que incluye la librería Lifetimes, que va a calcular la probabilidad de que cada cliente esté actualmente activo o vivo con la tienda según los valores de frecuencia y resistencia. Esto es, justo al final del año 2011, la tienda puede saber cuál es la probabilidad de que cada uno de sus clientes esté activo o no. Y eso lo puede saber todos los días. En este caso, porque la data llega hasta 2011, pues es lo que obtenemos de resultado en este momento. Y además también queremos predecir cuánto nos va a comprar cada cliente la próxima semana, los próximos 30 días y los próximos 90 días. También se calculan aquí y ya tenemos la data lista. Y aquí podemos ver un pequeño resumen de lo que tenemos. ¿Okay? Esto de aquí es, por ejemplo, un cliente. Vimos los valores de resistencia, frecuencia, valor monetario. Es un campeón. Tiene una probabilidad del 99% de estar actualmente activo y podemos esperar de él 2 compras la semana que viene. De hecho, estos 5 de aquí son el top 5 de nuestros mejores clientes. Todos son campeones, es justo lo que queríamos conseguir. Y podemos esperar de cada uno por lo menos 2 compras en una semana próxima. Y en la parte final de la lista tenemos clientes que tienen la probabilidad más baja de estar activos. No deberíamos esperar ninguna compra de ellos ni siquiera en 3 meses. Y todos corresponden a clientes hibernantes, algo que era de esperarse. Así que ya con esto tenemos data que podemos pasar a producción. En nuestro caso, pues esto pasa a BI. Así que en esta parte entra mi compañero Ernesto para mostrarles un poquito cómo visualizamos esto y aportamos un poquito más valor con un monitor. Así que Ernesto, es todo tuyo. Vale, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, básicamente, basado en lo que ya nos ha explicado José con respecto a la elaboración de un modelo de RFM para retails desde Databricks, lo que nos corresponde entonces es hacer esa integración de datos de lo que es una predicción, combinarlo un poco con lo que es la analítica desde una herramienta de BI. Pero en este caso vamos a utilizar entonces Power BI como herramienta de BI o de visualización para entonces amplificar un poquito lo que es la presentación o más bien el análisis ya de dashboard más interactivos que nos permiten tener distintas visualizaciones y poder analizar o tomar las mejores decisiones en el negocio, ¿ok? Basado entonces en esas predicciones. Adicional a eso, combinamos un poquito con respecto a data que quizás para los modelos predictivos no son tan relevantes, pero a nivel de BI, entre más información tenemos, nos permiten tener un enfoque general de todo nuestro negocio, ¿ok? Basado en esas predicciones. En este caso, bueno, ya tenemos la data cargada de lo que nos ha generado José desde Databricks. En este caso, pues, como paso inicial, siempre tenemos que conectarnos a un data source o una fuente de datos, ya sea un archivo plano o una base de datos relacional o no relacional, o como pues normalmente José o en Databricks trabaja mucho con lo que son los archivos Parquet, que más que todo están enfocados para altos volúmenes de datos o Big Data. Nosotros podemos desde Power BI hacer ese tipo de conexión y extraer la información y procesarla de nuestro lado. Ok, el segundo paso más que todo es analizar un poquito qué información tenemos, con qué contamos nosotros, si podemos generar nuevos datos o nuevas agrupaciones o si necesitamos agregar más información de nuestro negocio
para entonces lograr hacer un modelo un poco más robusto y llevarlo a esta parte o en nuestro modelo asociativo, ¿ok? Donde nos permite, por ejemplo, resolver desde aquí algunas preguntas o interrogantes que quiere resolver el negocio. Por ejemplo, yo quisiera ver por un país quiénes son los clientes y en qué grupos o segmentos de RFM estos clientes pertenecen, ¿ok? Entonces, podemos lograr distintos tipos de análisis con toda la información del negocio más la sumatoria de la data de predicción, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo nosotros armamos un pequeño análisis muy básico para entender un poquito cómo manejamos la data de una herramienta de BI, en este caso Power BI. Voy a minimizar un poquito acá. Y bueno, vamos a crear un pequeño segmento. Vamos a ver este gráfico, un tree map. A ver, para hacer entonces, nuestra primera interrogante es que yo quiero saber la cantidad de clientes que corresponden a cada uno de esos segmentos, campeones, en invernación, en riesgo, que ha generado José del lado de Databricks para ver entonces el tema de lo que es el modelo de RFM. En este caso voy a seleccionar una pequeña dimensión que es el segmento y voy a agarrar una métrica que ya había elaborado anteriormente que tiene la cantidad de clientes. Y ya básicamente podemos ver en este gráfico de bloque donde se concentra la mayor cantidad de mis clientes que han tenido movimientos en mi negocio, más bien. Entonces ya vemos los tres primeros pilares, que serían los campeones, los que están en invernación y los que son potencialmente leales. Ya con esto tenemos un primer panorama, pero ahora ¿qué pasa? Necesitamos combinar un poquito más con otra visualización que me indica o me permite a mí ver ya quiénes son esos clientes que corresponden a esos segmentos. Entonces rápidamente podemos crear una pequeña tablita donde vamos a poder ver, por ejemplo, el número de clientes, vamos a ver la frecuencia ya de compra, vamos a ver también el valor monetario, vamos a ver la presencia, igual el score y el segmento. Y ya con esta información, claro, podemos hacer un poquito más de darle colores o más estilo para poder tener una mejor representación. Pero ya con esta pequeña combinación de visualizaciones, podemos ver, por ejemplo, quiénes son mis clientes que están en riesgo. Y ya, por ejemplo, yo seleccionando acá mi bloque de riesgo, ya yo puedo ver quiénes son, o cuál es la lista de clientes y cuáles son sus características con respecto a la frecuencia, el valor monetario, o la presencia que tiene, o la edad más bien, como había mencionado José, que tiene ese cliente con nuestro negocio o basándonos en las últimas compras que han realizado. Igual, aquí te podemos ver la puntuación y el segmento que corresponde, ¿ok? Ahora, para no andar mucho en armar esto, ya habíamos elaborado algunos dashboards que nos permiten a nosotros tener una mejor visualización, ¿ok? O una mejor analítica, un poco más estructurada, más diseñada o elaborada, que nos permita a nosotros poder ver, por ejemplo, por segmento, la cantidad de clientes, cuál es la contribución, ¿no? Cuál es el porcentaje de contribución de cada uno de esos segmentos en mi negocio. Podemos ver también a nivel de detalles estas características de cada uno de los clientes que son basados en estos segmentos o agrupados en estos segmentos. Y adicional, poder combinar un poquito, por ejemplo, si yo quiero ver quiénes son los clientes que están por encima de un score de 5, de 6 a 12, por decirlo así, ya yo puedo ir mezclando un poquito eso, igual los que tienen un valor monetario, vamos a agarrarlo por acá, un poquito más abajo, y ahí mis gráficos lo que van a es a reaccionar basándonos en esas combinaciones de filtros de tanto los valores monetarios como los scores, más yo puedo combinar también un poquito acá con respecto a los segmentos. Yo quiero decir, ¿sabes qué? Bueno, basándome, voy a hacer una analítica distinta, voy a irme directamente al segmento de nuevos o los que están en riesgo, vamos a seleccionar nuevos en este caso, y ahí yo puedo ver la lista de quiénes son los clientes que corresponden al segmento de nuevo. Puedo ver, por ejemplo, la probabilidad de vida, ya, o si se van a mantener activos, tienen una probabilidad totalmente alta, un 90%, y también puedo predecir, o puedo más bien tener una visualización de la predicción de compra de ese segmento de nuevos clientes, donde puedo decir, básicamente, en los próximos 7 días me van a estar comprando aproximadamente, o van a estar realizando aproximadamente 2 compras, en los 30 días van a ser 9 compras, y en los próximos, perdón, 30 días y 90 días van a ser de 27 en este caso. ¿Ok? Igual nosotros podemos agarrar ese segmento, darle clic acá un poquito y me voy a Drill Down aquí y puedo ver el detalle para ver un poquito más de información detallada de cada uno de esos clientes con su segmento y ver casi todas las variables que se han utilizado para la predicción o que me generan a mí lo que es la parte del análisis de RFR. ¿Okay? Igual, esta información nosotros podemos ir amplificando un poquito más, ingresando más datos del negocio. Por ejemplo, si tenemos información del cliente, por ejemplo, género, la ubicación del cliente, la edad del cliente, entre otros aspectos o atributos, también podemos agarrar, mezclarlo y
entonces crear analíticas un poco más robustas. ¿Okay? Entonces, esto es lo que corresponde a esta primera demo de integración de datos de lo que es la predicción en Power BI. Gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto y José. Ana, estamos a la mitad de la presentación. Hemos visto un ciclo de un tipo de negocio para un modelo que se llama RFM, que bien puede ser usado en retail, como lo acabamos de ver, o puede ser usado en banca para poder segmentar por tipo y característica de uso de la tarjeta de crédito, de uso de una cuenta de ahorros, cómo el cliente se comporta o cómo el cliente consume un determinado producto dependiendo de cada uno de los negocios. ¿Hay preguntas hasta aquí, Ana? Correcto, sí, señor. Incluso una de ellas, señor Matías, nos preguntaban si hemos trabajado estos modelos de RFM en el sector bancario. Y nos preguntan también si solo manejamos Databricks o alguna otra herramienta de predicción. Bueno, excelente. Voy a contestarla porque esta no tiene que ver, digamos, con los chicos. Nosotros lo que más atendemos los últimos 28 años es el sector financiero. Por una razón, somos expertos en plataformas de cobranza. Entonces, nuestro grupo empresarial tiene una plataforma de cobranza que ya tiene 28 años en el mercado. Entonces, ahora lo que nos está pidiendo la banca es modelos RFM. RFM, en el caso bancario, se aplica muy prácticamente a dos conceptos de negocio. Uso y aplicación de una tarjeta de crédito y de las cuentas de pasivo, en este caso una cuenta de ahorro, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es que el cliente consume esto? Podría aplicarse fácilmente también una línea de crédito, que es tipo una cuenta de donde el cliente ejecuta transacciones. Así que lo hacemos para el sector financiero, lo hacemos también para el sector retail. Así que ahí, pues sí, la respuesta es sí. Sin ningún problema estamos haciendo RFM para el sector financiero. ¿Alguna otra pregunta, Ana? Correcto, sí, vamos a ir leyendo unas preguntas que acá. Pregunta señor Juan, que no le queda muy claro. ¿Existe Azure, Databricks y Databricks? ¿Son dos productos diferentes y qué diferencia existe entre el uno y el otro? Aprovecho para comentar un poco lo que me faltó de la otra pregunta. En la otra pregunta nos preguntaron si lo único que usamos es Databricks. En realidad, el tema de los modelos y desarrollo de modelos de predicción, pronóstico y demás tiene una base común. La base común se llama Python, ¿no? Que es un lenguaje muy enfocado a ese camino. Así que nuestro equipo usa Python. Sin embargo, en Python el tema mucho también es el trabajo que se hace, ¿no? Es una programación de un lenguaje muy bueno, pero que también toma un poco más de tiempo porque hay que construir todo. Entonces nosotros usamos Databricks. ¿Por qué usamos Databricks? Porque en el cuadrante mágico de Gartner es una de las herramientas que está allí. Y no es que existen dos productos. El producto realmente es Databricks. La diferencia es que Databricks está en la plataforma de Azure de Microsoft, siendo el mismo producto, ¿verdad? Con las mismas características. Y la ventaja que tiene es que al estar en Azure se paga por uso. O sea que yo pago el uso de la plataforma. Lo usé 1 hora, 2 horas, usé más procesadores, más memoria, porque tengo más data, porque los modelos son más complejos. Así que no es que haya dos. El producto es el mismo. Se llama Databricks. En el caso nuestro, lo usamos desde la nube, o sea que usamos Azure Databricks. Hemos usado y tenemos otras herramientas. En el cuadrante mágico de Gartner, las herramientas que resaltan en este camino son DataRobot, RapidMiner y Databricks. Y de allí hay, como para BI, muchísimas más. Si nos preguntan por qué usamos Azure Databricks, la respuesta para mí va a ser muy simple. Es eficiencia, velocidad y costo. Porque efectivamente lo que andamos buscando es que el resultado sea efectivo, beneficioso, al menor costo posible. Entonces, esta plataforma permite esa conjugación de variables. Adelante, Ana. Perfecto, bueno, sí, eso nos lleva también a otras preguntas, señor Matías, muy similares. Nos preguntan que dónde se almacena la data. Buena pregunta. Típicamente la data de una empresa está en su entorno, ¿no? Hoy, después de haber terminado ya una evaluación en un segmento ejecutivo muy importante, nos hemos percatado de que existe una consistencia. La data aún sigue estando en manos de la empresa en su propia infraestructura. La evolución a la nube, depende del país de donde nos estén contactando, tiene avances significativos.
Entonces, muchos negocios ya están viendo la nube como un espacio. Pero por otro lado, el sector financiero, en algunos bancos o aseguradoras del sector financiero, hay algunas restricciones que impiden la salida del dato a la nube. Cuando estas características se da, entonces construimos modelos que tienen que ser aterrizados en tierra. Son modelos que típicamente se pueden preparar utilizando una plataforma como un lenguaje como Python o otra plataforma como Dataiku, que es una plataforma que funciona aún en entornos on-premise. Como la tendencia está siendo la nube, entonces la data que yo extraigo del banco, que yo extraigo del negocio, sube a la nube a ser procesada y una vez procesada se devuelven resultados, pero no tiene por qué ser almacenada si yo no necesito almacenarla. La necesito subir para procesarla, ¿verdad? Porque se procesa en este entorno de Azure Databricks, como lo mostró José, en clúster, en almacenamientos, ¿verdad? En donde la data queda. Así que en el caso particular, si la pregunta es por restricciones, entonces hay que usar Python como lenguaje de base y construir un modelo en su propio entorno o data center. Pero nosotros estamos viendo una tendencia fuerte hacia la nube, por lo cual creo que el 99% de nuestros clientes está en la nube. Correcto, bueno, entonces acá siguen preguntas muy relacionadas. Bueno, si permite gobernanza, esta herramienta permite gobernanza. De hecho, yo creo que dentro de las mismas características nube, porque no solo es la característica de Azure Databricks, la gobernanza de datos son todas aquellas políticas que protegen el acceso al dato, ¿verdad? Desde un entorno externo. Entonces, todo el tema de gobernabilidad y gobernanza de datos está en la plataforma con reglas que ya tiene la plataforma y que se heredan del entorno del mismo Azure o la nube Microsoft. Hoy, en el sector financiero, estas políticas han sido avaladas por muchos de los clientes con los que hemos trabajado y que cumplen, digamos, con las regulaciones propias que estos clientes nos han puesto en la mesa. La única restricción en algunos países donde hemos estado es que la banca estatal en algunos países tiene restricciones de que el dato no puede salir, es más, no puede subir a la nube. Entonces ya ahí esa sí es una característica que pues digamos no podemos librar con Azure Databricks y habría que aterrizarlo, como decía, con desarrollos de Python que lo hemos hecho para banca estatal, creando estos modelos directamente en Python en servidores dentro del banco. Conclusión, la gobernanza de datos se cumple tal cual normas de gobernanza de datos del sector financiero que es muy exigente. Correcto. Nos pregunta el señor Roberto, ¿qué tan vulnerable se vuelve la información al compartirla en la nube? Yo creo que aquí viene siempre una discusión, una conversación y un análisis que hemos tenido por muchos años, ¿no, señor Roberto? Y la tenemos, yo creo que la mayoría de las veces que nos sentamos con un banco, ¿verdad? Cada vez que se menciona la nube, muchos tenemos una alerta con justa razón, ¿verdad? El dato está afuera. Yo le tengo que decir que, pues sí, finalmente siempre hay un riesgo, pero cuando trasladamos el riesgo de afuera hacia adentro, quizás la empresa debe sopesar dónde tengo mayor riesgo. Y cada vez que enfrentamos el tema del riesgo, yo pregunto, y le pregunto, señor Roberto, ¿cuántos millones de dólares ha invertido una organización donde usted está el año pasado en un tema de protección y seguridad de datos? Típicamente nosotros como empresa no invertimos tanto dinero en esto. Pero los que sí tienen que cuidar la información, como es el caso de un Microsoft o un Amazon, que tienen nubes, se ocupan de meter millones de dólares. Entonces yo le diría que la respuesta no es fácil. Riesgo hay. Ahora la pregunta es, ¿dónde es más riesgoso? Si no tengo restricciones regulatorias, ¿dónde es más riesgoso? ¿En mi entorno? ¿En mi empresa? ¿En mis servidores? ¿En donde mi equipo tiene acceso? ¿O en la nube? ¿Cuál de los dos? Yo diría que a esa dicotomía, a esa realidad que existe, no es que le tengamos una respuesta. Nuestra única recomendación es la nube es lo suficientemente segura para que ante ataques que pueden ocurrirle a la nube y al entorno de la empresa, aún tengamos la confianza de que la nube tiene la capa de protección adecuada. Esto es un tema de cultura y es un tema de ir superando riesgos porque no hay nadie que pueda decir que la nube está 100% protegida, como también pasa que no hay forma de garantizar que la data en nuestras empresas y nuestro data center esté 100% protegido. Entonces yo diría, don Roberto, que ahí es un tema mucho de analizar su propia característica, su entorno
Y yo diría que pensar en subir la información y bajarla, o sea, subirla, procesarla y bajarla, es un primer paso, ¿no? Un primer camino. Correcto. Si quieres vamos a leer la última. Nos han llegado más preguntas, pero ahora si quieres las contestamos. Acá nos preguntan qué servicios de nube utiliza y qué seguridad tiene, que es algo como muy similar a lo que ya ha dado respuesta. Sí, la verdad que no quisiera entrar muy técnicamente, pero con todo gusto, si alguien, digamos, para aprovechar el tiempo que nos queda, quisiera tener la información, le podemos enviar toda la información que la capa, en particular la capa que nosotros damos, de Azure, de Microsoft, tiene como controles de gobernabilidad, de seguridad, de protección de datos, etcétera, etcétera. Yo creo que sería bueno pasarla para no entrar en un tema muy técnico, ¿no? Pero hoy les tengo que decir que la banca, el sector financiero, está viendo con muy buenos ojos la nube. De hecho, tenemos países donde entes reguladores que actúan en cada país, nos ha tocado instalarles soluciones en la nube. Así que yo creo que estamos dando un paso hacia allá. Como tenemos que repetir otro ciclo para otro tipo de negocio, voy a regresar entonces con José Ana. Las otras preguntas, por favor, ténganlas ahí y después que nos dejen su mail, las contestamos. Regreso con José. Vamos a dar la vuelta a José de nuevo. Ahora vamos a otro tipo de negocio, a otro modelo de Databricks y terminaremos con otra presentación de Power BI. Adelante, José. Perfecto. Oh, vale, perfecto. ¿Me escuchan, no? Sí. Vale, súper. Bueno, lo que vamos a ver ahora, vamos a compartir mi pantalla. De nuevo vamos a volver a Databricks. Y recordar el problema que teníamos, que era el problema del mundo financiero, del cliente que tiene un aumento de abandonos de usuarios en tarjeta de créditos. Así que, bueno, vamos a de nuevo abordar este problema y ver cómo lo resolvemos aquí en Databricks. En este caso en particular, no vamos a ejecutar esto línea por línea. Habría que crear un clúster un poquito más grande. Incluso, pues, habría que quizás añadir GPU aquí para que tarde un poco menos. Así que vamos a revisar el notebook, ¿no? Y ver qué se hizo para este cliente. O sea, lo que queremos conseguir es algo como este gráfico que está aquí. Sin el uso de modelos de inteligencia artificial, es un poquito más complicado para el banco distinguir cuáles de sus clientes tienen potencial de abandono. O sea, aquí podemos ver que del lado izquierdo, los clientes en grises, hay dos personas que definitivamente van a abandonar el uso de tarjeta de créditos. Y esto pasará al mes siguiente y abandonarán y el banco no tendrá idea de poder predecir si estas personas abandonan o no. Entonces, esto lo conseguimos utilizando modelos de inteligencia artificial. En este caso, lo que queremos es conseguir algo como lo que tenemos al lado derecho, es rankear estos clientes según su probabilidad de abandono. Así, el banco puede tomar decisiones según lo que encuentren los clientes. Quizás pueda enfocarse en los clientes con una probabilidad de abandono media-baja para retenerlos, o incluso podría hacer campañas si quiere pues, retener clientes que tienen una probabilidad alta de abandono. Aquí se pueden tomar muchas decisiones proactivas y vamos a ver cómo creamos el modelo. Primero, lo de siempre, vamos a revisar la data. Aquí el banco la podría tener en distintos lugares. De hecho, pues, para crear modelos de este tipo, se tiene que usar data descriptiva del cliente, también data de comportamiento, cómo consume la tarjeta y demás. Pero en este caso, pues tenemos un conjunto más pequeño de variables por temas de demostración, donde tenemos el número del cliente, si la persona abandonó o no abandonó los servicios de tarjeta de crédito. También la edad del cliente, el género, cuántos dependientes tiene, su nivel de educación, su estado civil, cuántos ingresos anuales tiene el cliente, el tipo de tarjeta que tiene, si es Blue, Silver, Gold, meses con el banco, cuántos productos tiene con el banco y, por ejemplo, pues el límite de crédito de la tarjeta y pues una métrica que aquí en este caso pues el banco calcula, que es el ratio promedio de utilización. Pues. En este caso, pues también utilizamos pandas para leer y procesar la data. Y en este caso, pues la tenemos igual en un archivo CSV guardado en el Databricks File System. Podría estar en cualquier lado, repito, esto puede estar en el propio servidor del cliente. Y pues hacemos una pequeña conversión, pues aquí asignamos 0 a los clientes que no abandonan en el pasado y 1 a los clientes que abandonaron. Básicamente lo que tenemos es algo como esto. Esto es data histórica, estas son las características del cliente y lo que supimos de su uso de tarjeta de crédito, si abandonó o no. Por revisarlo un poco, por ejemplo, la primera fila corresponde a un cliente que es un hombre con 45 años, tiene 3 dependientes,
está casado, su tarjeta de tipo Blue y tiene pues 39 meses con el banco. Y además pues tiene más características aquí, su límite de crédito es de unos $12,000. Y resulta que un cliente como él, pues él específicamente no abandonó el uso de tarjeta de crédito, continuó usándola, de hecho sigue siendo un cliente con el banco. Pero por ejemplo aquí tenemos otro cliente que es otro hombre de 41 años, tiene 2 dependientes. De este no sabemos su nivel de educación, sabemos sus ingresos, también tipo de tarjeta Blue, pero este en particular tiene solo 25 meses con el banco, o sea, un poquito más de 2 años. Vale, y también tiene pues, un límite de crédito mucho más bajo y esta persona en particular pues abandonó el uso de tarjeta de crédito. Lo mismo pasa con clientes que tienen estas características más abajo y demás. Ahora, nosotros podríamos intentar predecir el comportamiento de estos clientes al mes siguiente, pero para hacerlo tendríamos que ver cuál es la probabilidad de que una persona de 45 años abandone o no abandone el uso de tarjeta de crédito y además de que tenga 45, ver qué pasa si además tiene sexo masculino, 45 y tiene sexo femenino, o cuál es la probabilidad de que tuviera 49 años, sea masculino, femenino y 3 dependientes y así. Vamos a ir haciendo muchas combinaciones para sacar todas estas tablas de probabilidades y pues nos tomaríamos años y todavía no tendríamos un modelo que sea capaz de predecir eso de forma básica. Entonces aquí es donde aparece el valor de los modelos de aprendizaje automático. Estos modelos son capaces de identificar estos patrones de una manera más rápida. ¿Okay? Y esto es lo que vamos a hacer aquí. Primero vamos a revisar los abandonos. En este caso, los valores 1 corresponden a los abandonos del banco. Tiene alrededor de un 16% de tasa de abandono. Vamos a intentar predecir esto con modelos de aprendizaje automático. En nuestro caso, pues podríamos utilizar distintas librerías. Aquí vamos a utilizar una llamada PyCaret, que es una librería que nos permite probar distintos algoritmos de una manera más sencilla, sin complicarnos mucho. Esto en el pasado, pues, cuando no existía, había que probar algoritmo por algoritmo, que si un árbol de decisión, que si una regresión lineal y demás, y configurarla hasta encontrar un modelo que funcione bien. En este caso, pues creamos un experimento, le decimos a PyCaret qué variable queremos predecir y pues ya se crea, y le decimos pues, que nos diga qué modelos tiene. En este caso, tiene modelos como regresión logística, vecinos más cercanos, árboles de decisión, o incluso pues, modelos un poco más complejos como pues, el Extreme Gradient Boosting, que es un modelo que utilizamos mucho porque bueno, suele tener buen rendimiento en casi cualquier problema. Y pues también PyCaret nos puede dar una aproximación de lo que va a ser el rendimiento de cada modelo en distintas métricas. Es súper importante para nosotros definir una métrica para evaluar el rendimiento de estos modelos. Esto depende del problema particular, del cliente, del tipo de problema que estamos haciendo, si es una regresión, si es una clasificación. Pero en este caso nos interesa pues, distinguir bien los abandonos, ¿no? Que es lo que más le duele al banco. Así que vamos a definir el F1 como la métrica que queremos optimizar. Así que en este caso el XGBoost es el mejor algoritmo que encontró PyCaret. Vamos a seguir con eso, así que le decimos que nos cree un modelo de XGBoost, se configura aquí, se crea y pues que nos dé un reporte de la predicción de rendimiento del modelo justo con la data que tenemos. Es un 0.47 en F1, pero ese número lo queremos subir un poquito. Esto para subirlo habría que hacer un poco más de combinaciones. Tenemos que recordar que tenemos pocas variables. Esto en el mundo real trabajaríamos con muchas más, 50, 60 variables. Pero aquí le decimos a PyCaret que nos optimice el F1, o sea, tarda un ratito, en este caso, pues en este clúster en particular nos tardó 50 minutos. Y pues ahora vemos cómo la métrica subió a un 0.52. Es una subida suficiente para dejar esto hasta aquí en un prototipo. Y en la vida real, repito, esto se aumenta muchísimo más añadiendo más características que quizá no tenemos aquí, como por ejemplo, pues cuántas compras se hacen por día o podríamos añadir incluso más información del cliente en particular. Y bueno, por último, pues esto también es importante para un poco explicar cómo el modelo está prediciendo pues, los abandonos. Aquí pues tiramos pues, que nos diga las variables que más influyen en distinguir un abandono o no. En este caso pues resulta interesante que los meses inactivos el pasado año es una de las variables que más influye en distinguir o no si una persona abandona o no abandona el uso de tarjeta de crédito. Eso tiene bastante sentido, pues resulta que entre más inactivo estás, pues probablemente pues tiendas a abandonar el uso de tarjeta de crédito. Y también, pues, de variables interesantes como nivel de educación. Resulta ser una variable, pues, un factor discriminante para distinguir este tipo de comportamiento, si abandona o no abandona. Así que, pues, hasta aquí queda el modelo. Esto, claro, se pasaría a producción, se extraería el modelo, se exporta, se montaría en un modelo como lo tenemos aquí. Aquí tenemos uno que tuvimos en producción hace un tiempo, que se puede poner aquí, se puede poner a funcionar en tiempo real, si es necesario. En este caso, en este problema particular, pues, es suficiente que esto se ejecute por día.
y todos los días se tengan pues los scores actualizados. Así que en este caso se generan las predicciones y tenemos algo como esto. Cada cliente con la predicción si no abandona o si abandona, 0 no abandona, 1 abandona y una probabilidad asociada. Pues podemos ver que este cliente final, el último, tiene una probabilidad del 97% de abandonar. Es un cliente peligroso, quizá no continuará, pues muy seguramente no continuará. Y el primer cliente es un cliente que tiene una probabilidad baja. Ese cliente va a seguir usando la tarjeta de crédito. Esto ya dependiendo del cliente, pues se creará todo un proceso de envío de datos, se puede guardar en su base de datos, lo que sea. Pues en este caso, pues queda un archivo CSV y ya hasta aquí, pues llega la parte del desarrollo del modelo. Y bueno, continúa pues mi compañero Ernesto para mostrar un poquito cómo agarramos esto y creamos un monitor que se actualiza en tiempo real y aporta pues más valor al director de tarjetas de crédito. Ok. Compartir nuevamente mi pantalla. Bueno, listo. Bueno, después tengo esta demo 2, basado en lo que es abandono de clientes. Como les mencionaba anteriormente, pues el mismo procedimiento, ¿no? Conectamos a la fuente de datos. Hay datos que por lo general, allá en ciencia de datos, pues nos generan un resultado 1-0, por decirlo así. En este caso, para la predicción si abandona o no abandona, hacemos un poquito de procesamiento o transformación, donde nosotros creamos nuevas etiquetas o nuevas agrupaciones para alimentar un poquito más o crear nuevas analíticas. En este caso, por ejemplo, la predicción que nos genera José en Databricks es de 0-1. Entonces, lo único que hacemos es un pequeño, digamos, ajuste y creamos un nuevo campo que nos va a permitir, digamos, de una forma un poco más fácil de comprender y de evitar confusiones. Entonces, podemos crear etiquetas, en este caso, churn, que sería para abandono, y no churn, que pues no nos van a abandonar. ¿Listo? Luego también vemos la parte del modelo asociativo y quedamos acá en lo que es una creación de visualizaciones o dashboard analíticos, ¿ok? En este caso vamos a crear uno sencillo y pasamos después a ver lo que ya hemos trabajado anteriormente para hacer un poquito de análisis. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un gráfico como este. Vamos a agregar, por ejemplo, la etiqueta que generamos de churn. Y vamos a agregar entonces la cantidad de clientes para ver cuántos clientes nos van a abandonar y cuántos clientes no nos van a abandonar. Claro, aquí faltarían algunos datitos, ajustes. Vamos a ver, por ejemplo, esto. Y para distinguir rápidamente, aquí vamos a meter esto. Para distinguirlo rápidamente, vamos a decir que los short son que interesa en rojo, ¿ok? Para distinguirlo. Bien, entonces aquí ya vemos que por lo general la mayor cantidad de clientes que tenemos no nos van a abandonar y tenemos digamos, como un 10% de clientes que sí nos van a abandonar, ¿ok? Adicional a eso, nosotros podemos mezclar un poquito más. Recuerda que les mencionaba que ya habíamos creado otras, por decirlo así, otras características o agrupadores. Entonces podemos agarrar y combinar esto con los rangos de edad y vamos a hacer un poquito de ajuste, ponerlo por acá, y esto lo ponemos en la etiqueta, label, y ya. Entonces ya sería más que todo darle un toquecito nada más de ordenar aquí, y lo ordenamos por acá para poder hacer la analítica más, digamos, más simple. Y aquí podemos ver entonces rápidamente que la población que está entre los 40, 49, 50 años de edad son los que tienen una probabilidad mucho más alta de que sean clientes que nos abandonan. ¿Ok? Básicamente podemos hacer este tipo de visualizaciones para identificar rápidamente cuál sería la población a la que tenemos que atacar y ver qué campañas podemos generar para poder atacarlos y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer promociones, descuentos, etcétera, para poder mantener esos clientes, como quien dice, leales a nosotros o activos en nuestro negocio. ¿Ok? Ahora, podemos hacer otro tipo de visualizaciones, pero vamos a ir a unas que ya están preparadas, que todo por tema de tiempo. Vamos a ir a un análisis de abandono. Aquí podemos ver, por lo general, todos los dos enfoques que tenemos, lo que nos van a abandonar y lo que no nos van a abandonar, por las distintas, digamos, variables que tenemos por estado civil, por ingresos, rango de edades. Entonces aquí ya con este tipo de visualizaciones podemos ver cuáles son, digamos, los grupos de clientes a los que tenemos que enfocarnos, ¿ok? Que son los más propensos a que abandonen o que dejen de consumir nuestros productos, ¿ya? Entonces también podemos hacer un par de gráficos, más que todo estilo correlación o gráficos más avanzados que nos permiten ya combinar ese tema de las probabilidades que se generan de la predicción, más ver el límite de crédito, que son variables que se utilizan a nivel de los modelos de predicción que arma José allá en Databricks. En este caso, rápidamente podemos ver que la población que está entre los 1.000 a 5.000, ¿ya? De límite de crédito,
ya tienen, digamos, una probabilidad alta de abandono. Entonces aquí ya pues el analista de la empresa debe tomar decisiones si va a mantener esos clientes con unos créditos o con límite de créditos, más bien, o tarjetas con límite de crédito de 1.000 a 5.000, si los va a mantener ahí o si los puede subir a 10.000, que si se ve que digamos, 6.000 a 10.000, ya hay una, digamos, una población un poco más baja en riesgo de abandono, ¿ya? Y ya con eso podemos básicamente detectar, como que dice, cuál es el límite de crédito que nosotros debemos asignarles a nuestros clientes, que por lo general tienen una tasa totalmente baja de abandonar. ¿Ok? Igual pueden hacer otro tipo de analíticas totalmente basándose en los datos estadísticos o criterios o características de cada cliente para tomar sus decisiones. Igual tenemos otro tipo de análisis con otro tipo digamos, de agrupaciones por educación, por tipo de tarjeta que se le brinda o se le vendió a ese cliente, a sus clientes, la cantidad de dependientes. Igual acá tenemos una combinación que rápidamente le hice al analista que, bueno, los que tienen tarjeta Blue, que tienen un nivel, digamos, graduado y que tienen 3 dependientes y tienen 2 productos, entonces tienen una alta probabilidad de que sean clientes que se abandonen. ¿Ok? Básicamente como una vista súper general por eso sí voy al grano a decirte quiénes son los clientes que son más propensos para que sean, digamos, catalogados como clientes short o que te van a abandonar. ¿Okay? Igual también tenemos otro tipo de, digamos, análisis más avanzado que son las correlaciones, donde ya combinamos más que todo, digamos, las probabilidades con la cantidad de clientes, edades, etcétera, y podemos ver, por ejemplo, los que están entre 40 y 60, como les mencionaba anteriormente, son los que tienen una alta probabilidad de abandono. Igual acá, por ejemplo, con con el banco, más que todo la antigüedad, ¿no? Que tienen los clientes, los que están entre 40 y 20, por decirlo así, tienen una alta probabilidad. Si vemos este espacio donde se marca un poquito más la cantidad de clientes, son, digamos, los que son más propensos o las características que tenemos más propensas a que generen abandono. ¿Okay? Igual, al final, pues podemos combinar un poquito más con detalle o información más detallada de los clientes y ya podemos ver todas esas variables o combinaciones de variables que nos indican cuáles son los tipos de personas o las características de las personas que pues tienen una alta probabilidad de que nos abandonen o viceversa. ¿Ok? Gracias, Ernesto. Por un tema de tiempo, saben que el tiempo es nuestro peor enemigo. Nada, Ana, si hay preguntas allí que podamos atender, con todo gusto. Sí, acá hay otras preguntas. Nos pregunta el señor Luis Sturban, Databricks permite usar GPU, ¿no es mejor utilizar Colab o un servidor de GCP para el uso de GPU para aumentar la velocidad? Bueno, la verdad que la estructura dentro de Azure es posible combinarla, ¿no? Recuerden que al final la GPU no es más que una unidad de medida, si uno lo busca de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos allí? La recomendación es, se pueden hacer distintas variantes, pero la recomendación es que en base al volumen y en base a la complejidad del modelo, podamos determinar, como José les comentó ahorita, José, si me corrige, creo que dijimos que el último procesamiento fue como 50 minutos más o menos, por ahí. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué ocurre aquí? O sea, lo que hay que entender es que esto tiene dos formas de usarse. Una forma de usarse es cada día quiero hacer un análisis con una predicción y lo voy a ejecutar y casi en el día no va a cambiar. O la otra forma es hacerlo a demanda. A veces yo quiero un score para calificar al cliente instantáneamente y que ese score lo use para entregar o no un crédito. Entonces yo creo que en la medida en que la velocidad sea importante en función de la respuesta, hay procesos que pueden correr una vez en la mañana y quizás una vez al mediodía y otra vez en la tarde, o hay procesos que necesito a demanda, que algún otro sistema lo requiere a demanda. Entonces ahí esa combinación que él está viendo es totalmente posible para lograr más agilidad, más velocidad, mejor tiempo de respuesta y seguro que nos va a subir un poquito el costo. Pero de vuelta, el costo que pagamos es un costo por consumo. Correcto. Bueno, nos pregunta el señor Pablo Vargas.
Buenas tardes. Entiendo que Databricks trabaja en la nube de Azure. ¿Existe para ser instalado sobre Windows Server, ya sea en las premise o en nube? ¿O conoce alguna otra herramienta parecida que pueda trabajar de esta forma? Sí, dentro de las características del cuadrante mágico de Gartner, que es nuestro referente para usar herramientas, y creo que en el sector bancario se toma muy en cuenta, la respuesta es la siguiente. Databricks como producto solo corre en nube, ya sea una nube propia en donde Databricks se puede instalar o Azure. Pero dentro de la evaluación de las herramientas para solución on-premise, que cada vez son menos, debo insistir que cada vez hay menos fabricantes allí, hay una herramienta que se llama DataIQ, que es una herramienta bastante potente, bastante buena, que se puede instalar entonces en premisas. Funciona tipo un Databricks. Correcto. Estos modelos sirven para creación de predicción de forecast, ventas y profit, según histórico de las ventas. En realidad, nosotros podemos crear un modelo para cualquier escenario posible de negocio, ¿no? Predicción, forecast, ¿cómo se llama? Estimación de esfuerzos, puede haber modelos para predecir mantenimientos de equipo. La verdad que aquí lo único que rige lo que el modelo genere como resultado es el negocio y la data, porque el negocio define qué quiere y la data nos ayuda a predecir el futuro, ¿sí? Lo único que no nos pidan, y que ya un cliente alguna vez me dijo, oye, puedo predecir los números en la lotería. Yo, lamentablemente, si lo hubiéramos podido predecir, ni José, ni Ernesto, ni yo ya estaríamos aquí, porque estaríamos en otro camino, ¿verdad? O sea, que con eso lo que le quiero decir es que casi cualquier cosa en donde la data sea potable y tenga historia, es una base importante de predicción. Esa es la realidad. Porque también hay otra cosa. No nos pidan predecir algo con un día, con 2 días, con un mes. Suena irrelevante la posible predicción, porque sí se puede, pero ¿qué voy a predecir? Es al final como decir, oye, ¿cuál será el comportamiento de José ante una situación como esta? O el comportamiento de Ernesto o de Ana ante una situación como esta. La verdad que nadie lo puede decir, pero si yo conozco mucho a José, soy un buen amigo de José, estoy conectado típicamente con él, créanme que casi soy una máquina de aprendizaje, porque yo puedo predecir que ante una situación José se va a molestar, porque ya lo conozco. Eso quiere decir que la única forma de predecir es contar con toda la información posible para conocer el evento, la situación o el cliente, y esa historia es lo que nos ayuda a crear un mejor modelo de predicción. Señor Matías, en base a lo que usted está conversando, acá hay una pregunta muy similar. En el momento de implantar estos modelos, ¿cómo se conoce su fiabilidad si por lo general se basa en data histórica y esta data no se tendría? Hay simplemente dos caminos. Yo puedo decir, como nos pasa en muchos clientes, ¿sabes qué? Quiero un modelo que me ayude a predecir abandono, el último que usamos, abandono. Ok, ¿y qué variables tienes para predecir abandono? Probablemente las 10 que tiene José, o tiene 50, o tiene 80. Entonces, eso podemos decir, mira, tomamos data de ejemplo de algún lado, creamos data, probamos, generamos un modelo en donde la precisión es lo suficientemente buena y ahora le mostramos, mira, con esta data de ejemplo esto se comporta así. Yo se lo puedo poner al cliente. Ahora, la realidad es que como el cliente no tiene historia, el modelo no va a predecir nada, porque le voy a poner algo en donde no hay datos. Ahora la pregunta sería, oye, ¿y cuántos datos típicamente puedo necesitar? ¿Cuánta historia de datos? Bueno, yo creo que eso es relativo, pero en una proyección lineal diría que no piensen en menos de 6, idealmente 12. Puedo predecir con 3, sí. Puedo predecir con 1, sí. Pero la calidad de la precisión, que va a ser importante, mientras más es mejor. Ese es el mundo de la predicción. Mientras más es mejor. No significa que no se pueda. Les doy un ejemplo. Nosotros predecimos que el cliente no va a pagar porque tenemos una plataforma de cobro. Pero el cliente no tiene historia del comportamiento de pago de sus clientes. La empresa no lo tiene. Entonces, cuando yo llego con mi equipo, con José, con Ernesto y los demás, instalamos, entonces tengo casi que deshabilitar el modelo, porque ¿qué va a predecir si no tengo datos? Entonces, tengo que dejarlo acumular data por un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, lo activamos para que empiece. Eso quiere decir que, en conclusión, ¿puedo montar un modelo de predicción? Sí, idealmente con datos. Si no tengo datos, entonces el aprendizaje y el entrenamiento es con data de ejemplo, pero ese data de ejemplo no es la realidad del negocio.
Tenemos que esperar que el negocio tenga data para que el modelo se entrene, voy a poner entre comillas, que aprenda, y en base a eso puede predecir. Recuerden que predecimos comportamiento, patrones, ¿verdad? Correcto. Bueno, señor Matías, ya mucha gente se está despidiendo porque deben de retirarse. Si quiere la última pregunta, ya las otras las podemos dar respuesta pues a través de email. ¿Cuáles son las mejores prácticas a considerar en el momento de implementar un proyecto de analítica predictiva? Bueno, yo les tengo que decir que esto, voy a empezar diciéndole a los que se quedan que esto tiene que ser cultura de datos. Vamos a empezar por ahí. O sea, si no hay una cultura de datos en la organización, hablar de predicción es casi utópico, ¿no? Porque la cultura de datos significa que valoramos el dato, que procesamos el dato, que aseguramos la calidad del datos, que entendemos que es potable para la organización. Entonces esto va por lo que es una cultura de datos en la organización. Entonces la mejor práctica es orientar la cultura de datos en la organización, luego crear una unidad de analítica de datos en la organización y escoger una plataforma o un conjunto de herramientas que ayude a la organización. Y dentro de esto dicen que nadie nace sabiendo. Diría que se dejen acompañar de algún experto en su segmento de mercado que les ayude a empezar a caminar y a capacitar a su gente para que puedan seguir generando capacidades de predicción. Pero se necesita una unidad de negocio, un equipo en la organización o un aliado que se ocupe de llevarlos de la mano en ese camino. Con esto, Ana, quiero despedirme. Quedan pocas personas. Sé que nos excedimos unos minutos. Mil disculpas. Gracias, José. Gracias, Ernesto. Esto no es fácil de digerir. No es algo común, pero mírenlo como el dato lo llevo a un proceso de inteligencia que me permite predecir comportamientos. Pero el resultado de ese modelo es muy crudo, es muy duro tal vez de ver. Entonces lo tomamos en un segundo nivel con una herramienta de BI y lo proyectamos ejecutivamente. Con esto espero que les haya gustado, agradecemos su participación y van a escuchar más de nosotros. Cierro diciendo que vamos a lanzar una academia de analítica inteligente de datos en donde se suma José y su equipo, Ernesto y su equipo, y van a escuchar por ahí ya el lanzamiento de un seminario para capacitar a personas que le interese este concepto y se puede involucrar ahora ya en una academia. Muchísimas gracias, Ana. José y Ernesto, gracias. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a Germán. todos los que nos acompañaron el día de hoy. A todos a nombre de Grupo AISA les damos las gracias y que tengan un feliz resto de tarde. Gracias equipo, Ernesto, José, señor Matías por acompañarnos en esta tarde webinar. Feliz tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.